Buenas tardes, hermanos. Es para mí una bendición poder saludarles en este domingo 24 de enero del 2021. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración y de gratitud a nuestro Dios, y les pido que en sus hogares estemos en oración personal en silencio. Amén, hermanos. Es momento de la oración de invocación. Les voy a pedir que en sus hogares inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, te pedimos, Señor, que en esta tarde estés con nosotros en nuestros hogares. Y Padre, que pedimos la presencia de tu Espíritu Santo también, Señor, y que te agrades de nuestra lectura y de nuestra alabanza en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar ahora con el himno congregacional número 220, Que mi vida entera esté, en labios y en dirección de nuestra hermana Tania Jiménez. Esté consagrada a ti, Señor, que a mis labios pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu honor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Oro y plata mi poder, quiero usarlos en tu honor. No los quiero retener, porque tuyos son, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Vamos a hacer el llamado a la adoración. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 108 y vamos a hacer la lectura unida del versículo 1 al versículo 5. Salmo 108, versículos del 1 al 5. La palabra de nuestro Dios dice: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grandes que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Amén.
Hermanos, es momento de la alabanza congregacional. Vamos a preparar nuestros himnarios con el himno número 34, Cuenta tus bendiciones, y también tengamos a la mano el himno número 221, Salvador, a ti me rindo, también dirigidos por nuestra hermana Tania Jiménez. Cuando tus conflictos en la vida estén anunciándote que todo se perdió, cuenta los favores que el Señor te dio y admirado quedarás de su sostén. Cuál amante Padre te cuidó y en su mano tuvo para ti ricos dones que te trajo aquí. Cuéntalos y mira que no te olvido. Sientes el cansancio que la carga da. Es la cruz que llevas dura para ti. Cuenta los favores que te trae aquí y la sombra de terror se alejará. Cuál amante Padre te cuidó y en su mano tuvo para ti ricos dones que te trajo aquí. Cuéntalos y mira que no te olvido. Si otros ves que tienen de oro gran caudal, piensa que Jesús gloriosos bienes da. Cuenta sus favores y entenderte hará que por oro no tendrás paz celestial. Cuál amante Padre te cuidó y en su mano tuvo para ti ricos dones que te trajo aquí. Cuéntalos y mira que no te olvido. En el seno de tus luchas al vivir, no te desalientes, Dios te ayudará. Cuenta todos los favores que Él te da y ánimo y consuelo puedes recibir. Cuál amante Padre te cuidó y en su mano tuvo para ti ricos dones que Él te trajo aquí. Cuéntalos y mira que no te olvido. Salvador, a ti me rindo, oh
Les invito en sus hogares buscar en sus Biblias en Proverbios capítulo 3 y vamos a dar lectura del versículo 9 y 10 igualmente de manera unida. Todos juntos, la palabra de Dios dice así: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Vamos a dar tiempo a la predicación de esta tarde en labios de nuestro pastor. Honremos a Dios con nuestras primicias. Hermanos, buenas tardes. Me da gusto nuevamente estar a través de este medio virtual para poderles compartir la palabra de Dios. Ya nuestra hermana Lida ha presentado el mensaje y ya ha hecho la lectura bíblica donde se basa este mensaje. Entonces, los invito a que inclinen su rostro, vamos a hacer una oración. Padre Dios, en esta hora te damos gracias porque tú estás con nosotros a través de estos cultos virtuales que ahora hacemos. Mis hermanos en casa y yo aquí para compartirles tu bendita palabra. Habla con tu palabra, háblanos a todos por igual y que seamos obedientes a ella. Usa mi vida para honrarte y para poner tu nombre en alto. La honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, para la honra y la gloria de Dios comienzo este mensaje. Hoy en día, a causa de la pandemia sanitaria, negocios pequeños han tenido que cerrar por falta de ventas. También tiendas comerciales que parecían fuertes económicamente han tenido que cerrar sus puertas. Y en general, pequeñas y medianas empresas se han visto en la necesidad de cerrar, porque no tienen los medios económicos suficientes para solventar sus gastos operativos. Llámese luz eléctrica, agua, teléfono o la renta del inmueble y sobre todo los sueldos y salarios de su personal. La pandemia, además de haber causado ya mucho dolor, también ha causado mucho desempleo. Muchas personas se han quedado sin trabajo y al no tener trabajo, esas personas, esas familias se angustian, se preocupan y eso muchas veces causa desestabilidad en las familias en todos los sentidos. En el segundo sermón de este año les prediqué o les mencioné que Dios tenga misericordia de nosotros para que ustedes y yo tengamos trabajo todo este año 2021. Estoy seguro, mis hermanos, que Dios es fiel a sus promesas, pero también nosotros, tú y yo, debemos ser fieles en todo lo que nos pide que hagamos
para su obra, para su reino que ya estableció en esta tierra. Desde que el pueblo de Israel habitó en la tierra prometida, Dios le dio mandamientos, estatutos y decretos para que al obedecerlos Dios también cumpliera sus promesas en ellos. Dios le ha dado a los hombres sistemas y formas para relacionarnos con Él y así seamos bendecidos por nuestro Dios. Ciertamente Dios no necesita lo que podamos darle, mas nosotros sí lo necesitamos a Él. Nosotros necesitamos de su bendición todos los días de nuestra vida para que podamos vivir en esta tierra. Así fue entonces como Dios estableció la ley de la ofrenda, el diezmo y las primicias. Este sistema económico que Dios estableció para el pueblo de Israel fue muy bueno y funcional. De manera que los sacerdotes y los levitas del pueblo de Israel cumplieron con el servicio espiritual al cual Dios los llamó. Ahora les digo lo siguiente, hermanos. Si a Dios le funcionó este sistema que estableció para el pueblo de Israel a través de las ofrendas, los diezmos y las primicias, también a la Iglesia de Cristo le ha funcionado. Y por lo tanto, mis hermanos, lo debemos seguir realizando para que la Iglesia de Cristo siga adelante. El primer punto de este mensaje es las primicias. No existía aún la ley ni el sacerdocio, y los hombres ya le ofrecían a Dios sus ofrendas. En el libro del Génesis, capítulo 4, versículos 3 y 4, encontramos a Caín y a Abel ofreciéndole a Dios sus ofrendas. Más adelante, Dios le da al pueblo de Israel la ley de ofrendar. Incluso, en algunos casos, Dios estableció lo que tenían que ofrendar las personas. Dios les decía, para esto debes ofrendar esto otro. Entonces, mis hermanos, ese fue el sistema económico que Dios estableció para que los sacerdotes y levitas pudieran realizar su trabajo ante el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, la ofrenda que le damos a Dios es voluntaria. Lo que cada uno proponga en su corazón. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7,
El apóstol Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sin embargo, al momento de darle nuestras ofrendas a Dios, debemos considerar también lo que dice Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Escuchen: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Para ilustrar este versículo número 6, es bueno recordar lo que le pasó a Caín cuando le ofreció su ofrenda a Dios. ¿Qué le pasó? Dios no se agradó de su ofrenda. Dios no se agrada de nuestra ofrenda cuando le damos con tristeza o por necesidad, o porque le damos lo defectuoso que no queremos. Recuerden, Dios merece lo mejor de nosotros. Dios merece lo mejor de ti y lo mejor de mí. Entonces, Dios se agrada cuando le damos con gusto, cuando le damos con alegría, pero también cuando le damos lo mejor que tenemos. Dice la Escritura, ya lo leí antes, que Dios ama al dador alegre. Así que, mis hermanos y hermanas, los invito a que le den su ofrenda a Dios constantemente. Es triste que en este tiempo de pandemia, cuando se les hace la invitación de traer sus ofrendas, sus diezmos, pocos han respondido. Pocos han venido y ya han depositado su ofrenda, su diezmo. ¿Qué está pasando, mis hermanos? Yo no puedo creer que algunos digan: yo no tengo trabajo, porque si no tienen trabajo, entonces ¿de qué están viviendo? ¿Cómo están viviendo? Yo no puedo entender cómo estén viviendo. Le están fallando a Dios. Se están quedando con lo que es de Dios. Y no es correcto. Los invito a que aparten su ofrenda y se la traigan al Señor. El segundo punto de este mensaje es el diezmo. La palabra diezmo se deriva del vocablo diez y significa la 10ª parte. Entonces se refiere a que le entreguemos a Dios la 10ª parte de nuestros ingresos que recibimos por el trabajo que realizamos, ya sea semanal, quincenal o mensual. Le debemos apartar a Dios de eso el 10%. El diezmo es un acto voluntario, como muestra de agradecimiento a Dios
por las bendiciones que recibimos de Él todos los días. En el libro del Génesis, capítulo 14, versículo 18 al 20, se nos dice lo siguiente: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Miren, hermanos, Dios todavía no le había dado a Israel la ley del diezmo, y Abraham, el primer israelita, le dio el diezmo de todo al sacerdote Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Les pregunto, mis hermanos, ¿quién le dijo a Abraham que le diera el diezmo a Melquisedec? Nadie se lo dijo. Fue un acto voluntario de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham reconoció la soberanía de Dios y sabía Abraham que Dios estaba con él. Y por gratitud, Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Vean, hermano, no necesitamos que nos estén diciendo nuestro deber cristiano. Esto debe ser un acto voluntario. Se lo debemos dar a Dios como muestra de nuestra gratitud y de nuestro amor que le tenemos. Entonces, cuando diezmamos, estamos reconociendo que hemos sido bendecidos por Dios, pero también el acto de diezmar es un acto de fe. Es un acto de fe. Muchos cristianos dicen confiar en Dios. Yo estoy seguro que tú que me estás escuchando dices eso. Confío en Dios, le creo a Dios. Pero ¿saben qué? No le dan a Dios lo que Él les pide. Pero eso sí, tú y yo, todos queremos la bendición de Dios. Todos de alguna manera le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos dé trabajo, que nos dé salud. Hasta quizá le pedimos que nos aumenten el sueldo donde trabajamos. Y no es malo que le pidan eso a Dios. Lo malo es que no le sepamos corresponder a Dios, que no le demos lo que Él nos está pidiendo. En este caso les estoy hablando del diezmo. Entonces, denle el diezmo a Dios, démosle el diezmo a Dios como muestra de gratitud. Quienes diezman demuestran que tienen plena confianza en las promesas de Dios. Quienes diezman es que sí le están creyendo a Dios. Que tú seas uno de ellos. Hazlo, hermano.
Otra cosa, para los que no creen en dar el diezmo a Dios, porque dicen que esa ley quedó abolida, quedó atrás cuando se terminó de escribir el Antiguo Testamento, les digo lo siguiente: en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos dice que el diezmo haya quedado abolido por Dios o por el mismo Jesús, no lo dice. Al contrario, en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 23, el mismo Señor Jesucristo le dice a los escribas y fariseos lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Con las palabras, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, Jesús aprobó que los judíos siguieran dando el diezmo, y con ello también aprobó el sistema económico que Dios su Padre estableció para el pueblo de Israel. Ahí está. Jesús aprobó lo que hizo su Padre. Un segundo ejemplo lo encontramos en la parábola del fariseo y el publicano. Se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Pero solamente les voy a leer el versículo 12, donde se dice sobre el diezmo. Escuchen: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Miren lo que dijo el fariseo. Este fariseo de esta parábola le daba a Dios el diezmo de todo lo que ganaba. Entonces, vemos que en el tiempo de Jesús, los judíos seguían diezmando. Y el Señor Jesús jamás atacó o estuvo en contra del diezmo. Él lo aprobó. Él estaba de acuerdo en que se diera el diezmo, porque así se sostenía su obra. Ustedes y yo, hermanos, sabemos que la Biblia dice que todo es de Dios. El profeta Ageo nos dice también: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. De Dios es la plata y de Dios es el oro. Pero ¿saben qué hace Dios? Solamente nos pide el 10% de nuestros ingresos como diezmo para el sostenimiento de su obra, y el resto nos lo deja a nosotros para que vivamos. Y para que vivamos bien, mis hermanos. Los que damos el diezmo sabemos que Dios cumple sus promesas y no nos andamos tronando los dedos, no nos andamos quejando porque no nos alcanza o porque no tenemos, no.
Dios es fiel y hace que rinda el 90% que nos queda. Yo sé que ustedes y yo queremos la bendición de Dios. Queremos estar bien de salud. Queremos que nos vaya bien en nuestro trabajo. Queremos darle una carrera universitaria a nuestros hijos y si se puede hasta una maestría o un doctorado. Queremos tener lo suficiente para suplir nuestras necesidades y las de nuestra familia. Yo te digo en esta hora que todo eso será posible si le damos a Dios lo que nos pide. El diezmo. Ya les hablé de las ofrendas. Ahora les estoy hablando del diezmo. Miren lo que dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir la bendición de Dios? Diezmar, mis hermanos. Darle a Dios el diezmo continuamente. El tercer punto de este mensaje es las primicias. En Éxodo capítulo 23, la primera parte del versículo 19, Dios le dijo al pueblo de Israel lo siguiente: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Miren dónde debemos llevar las primicias de nuestro Dios: a su casa. ¿Qué son las primicias, mis hermanos? Las primicias son lo mejor de los primeros frutos que las personas reciben o recogen de su cosecha. Y las debían traer a la casa de Dios. Algunos de ustedes podrán decir: pero pastor, yo no trabajo la tierra, es más, ni tierras tengo, ¿de dónde voy a sacar los frutos que me pide Dios? Bueno, mis hermanos, para nuestro tiempo actual, todos los que trabajamos percibimos un sueldo, sea semanal, quincenal o mensual. Y de ese sueldo de principio de año, debemos apartar una parte para dársela a Dios como primicia. Y repito, los que trabajamos. Los que no trabajan no tienen ni por qué ofrendar o diezmar, ni tampoco deben traer primicias. Pero los que trabajamos sí. Entonces vean cómo sí le podemos dar primicias a nuestro Dios. Es interesante lo que dice el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 9, sobre todo el versículo 9 primero. Y dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
cuando le damos a Dios ofrendas, diezmos y primicias, ¿qué crees, hermano? Lo estamos honrando. A mí me encanta esto, lo que dice su palabra. Cuando le damos a Dios lo estamos honrando y Dios es digno de toda la honra y de toda la gloria. Y les dije el domingo pasado que Dios honra a los que lo honran, pero tienen poco a los que lo desprecian. ¿Y saben cómo despreciamos a Dios? Pues cuando no obedecemos lo que Él nos manda hacer. Aunque tú no lo creas, o si alguien más no lo cree, hermano, esta es la verdad. Despreciamos a Dios cuando no le creemos, cuando anteponemos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras conveniencias, porque eso no es otra cosa. Los que no quieren obedecer a Dios siempre van a tener un pero para no hacer lo que Dios les manda. Pero eso es cuestión de cada quien. Yo te recomiendo que obedezcas a Dios. Cuando le damos a Dios, estamos reconociendo su soberanía. Le demostramos que confiamos en su sobreabundante provisión. Le demostramos que hemos aprendido a depender de Él por completo y reconocemos que nada es nuestro, todo le pertenece a Él. Espero que tú estés de acuerdo con lo que acabo de decir. Cuando honramos a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicias, Él se compromete también a bendecirnos abundantemente. Esto a mí me encanta, que Dios se compromete con nosotros a bendecirnos. Escuchen lo que dice Proverbios 3:10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vean, mis hermanos, aquí es cuando Dios se compromete en bendecirnos. Nos dará frutos en abundancia y lagares que rebosarán. Dicho de otra manera, Dios nos bendecirá abundantemente. No habrá necesidad que estemos padeciendo. Entonces, tengamos fe en las promesas de Dios y démosle a Dios las primicias que nos pide. Termino este mensaje citándoles Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Escuchen bien lo que dice. Primera de Juan 3, 22. Dice así: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo lo que tú y yo le pidamos a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Nos lo va a dar, lo vamos a recibir de Dios porque estamos obedeciendo sus mandamientos y porque hacemos las cosas que a Él le agradan. Así que, hermano, hermana, los invito a que le demos a Dios la ofrenda, el diezmo y las primicias cada vez que Dios
nos da el sueldo a través del trabajo que también Él nos da. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, dando gracias a Dios por este mensaje. Los invito en casa a que inclinen su rostro y así oramos. Te damos muchas gracias, Padre, por este mensaje de tu palabra. Año con año hablamos de este tema a tu iglesia. El próximo 31 de enero estaremos invitando a los hermanos de esta congregación a que den, además de su diezmo, sus primicias. Y Padre, tú nos vas a dar sabiduría para que los hermanos lo puedan entregar a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra dice también que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ayúdanos, pues, a obedecerte y a darte lo que tú nos pides, para que así tu obra siga adelante, para que así, Señor, tú nos sigas bendiciendo y nosotros te sigamos honrando. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta palabra de bendición. Ahora les invito a abrir sus himnarios en el himno número 35, Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en tu alrededor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Cuanto anhelares Él te dará, Dios cuidará de ti. Nada que pidas te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Vamos a dejar este tiempo nuevamente a nuestro pastor, quien nos dará los avisos y también nos despedirá con la bendición apostólica. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, les damos los avisos en este momento. Los domingos anteriores de este año solamente les envié por audio el mensaje de la palabra de Dios. A partir del día de hoy, y como vayamos viendo,
la disminución de los contagios, pues solamente estará Pavel y yo aquí grabando estos videos de la palabra de Dios. Los hermanos que dirigen la alabanza y quien dirige el culto lo hacen desde su casa. Así es que entre menos gente haya en el templo, mejor. Hay que cuidarnos todos y que Dios tenga misericordia de nosotros. Síganse cuidando en casa, mis hermanos, obedezcamos a nuestras autoridades civiles y eclesiásticas. Debemos salir solamente a lo más esencial. Sigamos orando por nuestros hermanos que se han contagiado. Ustedes saben, de una u otra manera se les informa a través de un mensaje de WhatsApp, y mis hermanos, sigamos orando para que Dios haga la obra de sanidad en ellos. No dejes de orar, hermano. También vamos a tener la oración por los hermanos que cumplieron un año más de vida. Allí en casa los invito a que inclinen su rostro y demos gracias a Dios por los hermanos. Comenzamos. Gracias, Padre, por los hermanos y hermanas que por tu misericordia y amor han cumplido un año más de vida. Nos gozamos cada vez que sabemos, cada vez que nos enteramos de que un hermano o una hermana cumplió un aniversario en su vida. Como seres humanos tenemos esa buena costumbre de gozarnos, a veces hasta de hacer una pequeña convivencia con la familia. En estos tiempos de pandemia, todo esto se ha reducido. Pocas veces o quizás solamente la familia de casa puede hacerlo, y es para el cuidado y protección de todos. Pero estamos seguros que tu bendición está con el hermano y con la hermana que cumplió un año más de vida, y que tú sigas teniendo misericordia de todos. Sabemos que tú eres el dador de la vida y te damos gracias porque tú nos la sigues dando. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Amén.